Soy Renata Villanueva, tengo 34 años y quiero contarte sobre el martes por la tarde en que contesté una llamada de un número que no tenía registrado y cómo esa decisión, ese segundo en que decidí levantar el teléfono, desarmó 4 años de mi vida y me reconstruyó en alguien que al fin reconozco cuando me veo al espejo. Era un día ordinario. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, la computadora abierta, un sándwich de jamón serrano a medias enfriándose a un lado, terminando un brief de comunicación que tenía que entregar antes de las 4 de la tarde. Mi celular parpadeó con un número de Querétaro. Estuve a punto de no contestar. Tenía 17 cosas pendientes antes de la cena y cero paciencia para una llamada de spam. Pero algo me hizo levantar el teléfono. Un instinto que todavía no sé explicar del todo, el mismo que me ha hecho buena en mi trabajo, esa especie de alerta de frecuencia baja para las cosas que no encajan en el patrón. Dije, bueno, y una voz de mujer dijo, ¿es Renata Villanueva? No, Renata, no, señora Salcedo, mi nombre completo de soltera, como si lo hubiera practicado. Dije que sí. Y ella dijo, me llamo Valentina. Llevo 14 meses siendo la amante de tu esposo. Te llamo porque anoche me dijo que ustedes siguen casados legalmente y que no tiene ninguna intención de cambiar eso. Bajé el tenedor muy despacio sobre el borde del plato. Me levanté. Caminé hasta la ventana de la cocina. Miré la calle de abajo. Una señora paseando un labrador amarillo. 2 coches mal estacionados en el camellón. Un martes de octubre completamente normal, y medí exactamente 45 segundos. Los conté. Luego volví al teléfono y dije, cuéntame todo lo que sabes. Aquí empieza esta historia. No con el matrimonio, no con el enamoramiento, no con el día en que creí que había construido algo real. Empieza con 45 segundos frente a una ventana, la voz de una desconocida en el oído, y el momento en que entendí que la vida ordenada y capaz que creía estar viviendo tenía un cuarto adentro al que nunca me habían dejado entrar. Antes de llevarte al principio, si estás viendo esto en este momento, si encontraste este video de alguna manera y ya te inclinaste un poco hacia la pantalla, quiero pedirte algo. ¿Desde dónde estás viendo? Déjalo en los comentarios, la ciudad, la hora, lo que quieras compartir. Me encanta saber quién está al otro lado de estos videos. Y si esto ya te está haciendo algo por dentro, dale like, suscríbete para que no te pierdas el resto de esta historia y compártelo con alguien que necesite escucharla. Genuinamente importa. Ahora, déjame llevarte al principio. Crecí en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, la hija de en medio de 3 hermanos. Gabriela la mayor, Emilio el menor y yo en el centro, la que aprendió a no hacer ruido, a resolver sola, a ser elogiada cuando era elogiada por no dar problemas. Mi papá, Ernesto, fue contador público en una empresa textil del centro histórico durante 28 años. Un hombre recto, ordenado, emocionalmente distante por costumbre más que por crueldad. Mi mamá, Carmen, fue recepcionista en una clínica dental privada en la del Valle y administró la casa con una eficiencia casi quirúrgica. Las cuentas siempre al corriente, la ropa siempre doblada, el dolor siempre guardado en un cajón que nadie abría jamás. No éramos una familia pobre, tampoco rica. Éramos el tipo de familia donde no haces visible tu problema, porque los problemas visibles son una forma de debilidad, y la debilidad era lo único que nadie en esa casa tenía tiempo de atender. Gabriela era la que sacaba 10 en todo. Emilio era el consentido por default, y yo era la del medio, la que aprendía a leer el cuarto antes de entrar, que se volvió buena anticipando lo que los demás necesitaban para que nadie tuviera que pedirlo en voz alta, y que era alabada, cuando era alabada, por ser fácil, por no necesitar mucho,
por no dar lata. Tenía 12 años la primera vez que entendí lo que eso realmente significaba. Me desperté a la 1 de la mañana para ir por agua y escuché a mis papás en la cocina, voces bajas. Mi papá había pedido prestado dinero a mi tío Aurelio sin decírselo a mi mamá. Una cantidad suficiente para haber cambiado decisiones que ella tomó ese año, sin saber que el escenario era otro. Me quedé parada en el pasillo y escuché. Y lo que más recuerdo no es la discusión, porque no fue exactamente una discusión. Fue a mi mamá quedándose muy, muy quieta, y luego diciendo casi nada, y en los 2 años siguientes resolviéndolo en silencio, reajustando el presupuesto, reorganizando los gastos, sin volver a mencionar el tema, ni una sola vez. La vi hacer eso y absorbí la lección completamente al revés. Creí que estaba viendo dignidad, creí que estaba viendo cómo se veía ser fuerte. Lo que en realidad estaba viendo era a una mujer desapareciéndose dentro del manejo de un problema que no era suyo cargar sola, y confundiendo el silencio con la elegancia. Llevo la mayor parte de mi vida adulta desaprendiendo esa lección. Si alguna vez fuiste la fácil, si te elogiaban por no necesitar cosas, por manejarlo sola, por ser la de bajo mantenimiento de una manera que en realidad solo significaba que nadie estaba prestando suficiente atención, creo que ya entiendes algo de cómo llegué aquí. Y si eso te está cayendo en algún lugar específico ahorita, dale like, suscríbete para recibir el resto de esta historia y compártela con alguien que necesite escucharla, porque lo que estoy a punto de contarte es para las dos. Estudié comunicación organizacional en la Ibero con una beca parcial por rendimiento académico. Cubrí la diferencia trabajando 20 horas a la semana como asistente administrativa en una agencia de relaciones públicas desde el segundo semestre. No elegí esa carrera porque fuera un sueño de infancia. La elegí porque quería un conjunto de habilidades que pudiera usar en cualquier dirección, porque no quería necesitar que nadie me abriera ninguna puerta. Me gradué con mención honorífica. Conseguí mi primer trabajo real sola. Construí mi carrera de la manera lenta, la manera sin glamour, la manera en que te quedas hasta tarde, no porque alguien te esté viendo, sino porque te importa el trabajo en sí. A los 30 era directora de comunicación interna. Tenía un sueldo, una cuenta de inversión que había construido completamente sola, y un conjunto de habilidades que me convertían en la persona a la que llamaban cuando algo se salía de control. Y luego conocí a Rodrigo. Lo conocí en un evento de trabajo cuando tenía 28 años. Era el tipo de hombre que llena un cuarto sin intentarlo. Cálido, presente, gracioso de una manera que se sentía espontánea, aunque después entendí que era muy, muy practicada. Me cortejó de una forma que se sentía nueva. Me prestaba atención de una manera a la que no estaba acostumbrada. Me miraba como si fuera algo que había estado buscando específicamente. Me casé con él a los 30. Fue la primera decisión importante que tomé en mi vida puramente desde lo que sentía, y no desde la lógica. Y por un tiempo largo y genuino, se sintió como el tipo correcto de imprudencia. Se sintió como llegar a algún lugar. Mi amiga Paola fue mi compañera de cuarto en la Ibero durante 3 años. Es paralegal especializada en Derecho Familiar en un despacho de la Roma Norte, a 12 minutos de mi departamento en la Narvarte, y tiene una copia de mi llave desde que me mudé. Estaba sentada en mi cocina 20 minutos después de mi mensaje ese martes por la noche, todavía en pants, bolsa al hombro, 2 botellas de vino tinto en el brazo. Se sentó frente a mí y leyó las primeras 3 páginas de la libreta amarilla que ya había llenado, y levantó la vista y dijo: «Renata, esto es más grande que una infidelidad». Yo dije: «Lo sé, esa es la parte que no he terminado de entender todavía». No dijo nada por un momento, solo estiró la mano sobre la mesa y la puso encima de la libreta como si la estuviera sosteniendo, o a lo mejor a mí, y dijo: «Bueno, entonces vamos a entenderla».
Eso es Paola. No te consuela diciéndote que va a estar bien. Te consuela sentándose y empezando a trabajar. Y yo necesitaba a alguien que se sentara y empezara a trabajar, porque lo que tenía frente a mí, lo que ya podía sentir la forma, aunque todavía no tuviera todas las piezas, no era una traición simple. No era un esposo que tuvo un affair. Era una estructura deliberada, paciente, cuidadosamente mantenida alrededor de dos mujeres que no sabían que la otra existía, y alrededor de una realidad financiera que ninguna de las dos había visto completa nunca. Rodrigo había viajado más en el último año, viajes un poco más largos, llamadas un poco más cortas. Yo lo había archivado todo, bajo los dos andamos muy ocupados. Bajo esto es lo que se siente un matrimonio largo a veces, bajo esa categoría cómoda y asfixiante de las cosas que voy a atender cuando tenga más información. Había estado esperando más información. Estaba en Querétaro, esperando a que la llamara. Llamé a Valentina a la mañana siguiente. Había pasado la noche en la mesa de la cocina con Paola, llenando páginas, haciendo el tipo de lista que en realidad no es una lista. Es un mapa de todo lo que sabes versus todo lo que asumiste, y la distancia entre esas dos columnas es donde vive la verdad. Cuando Paola se fue a medianoche, yo tenía 4 páginas de preguntas y exactamente 0 respuestas que yo misma hubiera verificado. Eso fue lo que me siguió cayendo encima, una y otra vez, en las horas oscuras después de que se fue. No la traición, no la imagen de Rodrigo en algún lugar con alguien más, sino darme cuenta de que yo, una comunicóloga de crisis profesional, una mujer cuya carrera entera estaba construida sobre la disciplina de separar la información verificada de la narrativa, había estado viviendo dentro de una historia que nunca, ni una sola vez, había puesto a prueba. Llamé a Valentina a las 8:15. Contestó al segundo timbre. Le dije: quiero que nos veamos en persona. Creo que necesitamos vernos la cara para esta conversación. Una pausa. Luego: sí, está bien. Yo estaba pensando lo mismo. Manejó casi 3 horas desde Querétaro 4 días después. Quedamos en un café en La Condesa, terreno neutral, suficientemente público para sentirse seguro, suficientemente tranquilo para poder hablar. Llegué primero y tomé la mesa de la esquina, la que tiene la pared en la espalda, que es lo que siempre hago en situaciones donde necesito sentir que nada puede venir por detrás. La vi entrar por la puerta y entendí de inmediato que ella también había llegado temprano y había dado una vuelta a la manzana por lo menos una vez, porque entró con esa cualidad particular de alguien que ya decidió cómo va a ir esto antes de que empiece. Era compacta, pelo negro cortado a la mandíbula, jeans oscuros y suéter gris carbón, cargando una bolsa de piel camel visiblemente atiborrada de papeles. Me vio en el mismo segundo en que yo la vi. Nos miramos un momento que genuinamente no puedo medir en tiempo. Luego caminó hasta la mesa, se sentó frente a mí y dijo: quiero decir algo antes de empezar. Te llamé para herirte, esa es la verdad. Estaba enojada y quería que alguien más sintiera eso. Y luego dijiste: cuéntame todo lo que sabes, y entendí, no ibas a pelear conmigo, ibas a trabajar conmigo, y llevo 4 días pensando en eso. Yo dije: yo también llevo 4 días pensando en eso. Abrió la bolsa y deslizó una carpeta sobre la mesa. La carpeta contenía impresiones, estados de cuenta, registros de transacciones, un documento de crédito personal. Valentina trabajaba como analista senior de cumplimiento financiero en una institución bancaria regional, lo que significaba que había pasado su vida profesional aprendiendo exactamente cómo se mueve el dinero y dónde se esconde cuando no quiere ser encontrado. Había sacado esos registros a través de portales de cuentas,
a los que todavía tenía acceso desde cuentas mancomunadas que ella y Rodrigo habían abierto juntos. Cuentas que ella había creído que eran parte de su futuro compartido. Me fue llevando por la primera página con cuidado, de la manera en que llevas a alguien a través de un documento cuando necesitas que lo entienda y no solo que reaccione. Me dijo Valentina, que tenía una cuenta compartida con su ex esposa, que seguía activa por la separación, bienes en común, todavía desenredándose, que era temporal. Miré la página, luego la miré a ella. Valentina, no estamos separados. Nunca estuvimos separados. Yo nunca he sido su ex esposa. Soy su esposa. Eso lo sé ahora. Esta cuenta. Tracé la columna de números con el dedo. Mi mano estaba completamente firme, lo cual me sorprendió. Esta cuenta no está en nuestro registro familiar. Nunca la había visto. Asintió. Giró hacia la tercera página de la carpeta y puso el dedo en la parte inferior de un registro de transacciones. Hay un cofirmante en la apertura original de la cuenta. No eres tú. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo, porque esto es lo que entendí en ese momento, sentada en la esquina de un café en La Condesa, frente a una mujer que no conocía hace 4 días. Rodrigo no simplemente había tenido una infidelidad. Rodrigo había construido una infraestructura financiera paralela. Había abierto cuentas, movido dinero y, esto lo estaba empezando a entender apenas, tramitado por lo menos un crédito usando mi nombre, nuestra posición como pareja, nuestro historial crediticio conjunto, sin mi conocimiento ni mi firma. Había usado la estabilidad de nuestro matrimonio como garantía para una vida en la que yo nunca había consentido participar. ¿Alguna vez has tenido un momento en que dos cosas que ya sabías por separado de repente se tocan, y la conexión es peor que cualquiera de los dos hechos por sí solos? Eso fue lo que pasó en esa mesa. Llevaba 4 días sabiendo lo de la infidelidad. Llevaba quizás 20 minutos sospechando algo financiero. Y luego esas dos cosas se tocaron, y la imagen que formaron juntas era tan más grande, tan más fría, tan más deliberada que cualquiera de las dos por separado. Quiero preguntarte algo ahorita, y quiero que de verdad lo pienses antes de seguir scrolleando. ¿Alguna vez confiaste en alguien tan completamente que dejaste de verificar? No por ingenua, sino porque creíste que la versión de ti que lo amaba era suficiente para protegerte. Porque eso fue exactamente lo que yo hice. Y creo que muchos de nosotros lo hacemos, y creo que es una de las cosas más humanas del mundo, y también creo que es exactamente en lo que gente como Rodrigo cuenta. Deja tu respuesta en los comentarios. De verdad leo cada uno. Quiero saber si has estado en ese cuarto. Llegué a casa de ese café y no le llamé a Rodrigo. Me senté con la carpeta en la mesa de la cocina y pensé en la manera en que había hecho la cena 2 noches antes. Pasta con el aceite de oliva bueno, el tipo de cena que hacía cuando quería que la noche se sintiera normal. Y en la manera en que yo me había sentado frente a él y hablado de mi semana y escuchado la suya, y sentido ese malestar sordo y familiar de un matrimonio que se está volviendo un poco más silencioso sin entender bien por qué. Había estado en ese cuarto, había estado viviendo en ese cuarto, y todo ese tiempo las paredes eran de papel. Llamé a Paola. Llegó con su bolsa de trabajo y escuchó todo: la carpeta, la cuenta, el cofirmante, el documento de crédito. Se quedó muy quieta mientras yo hablaba, que es lo que hace Paola cuando está procesando rápido por dentro. Cuando terminé dijo: voy a conectarte con alguien. Se llama Miriam Solís, Derecho Familiar. Es la mejor que conozco. Yo dije: ¿esta noche? Ya estaba escribiendo: esta noche. La licenciada Miriam Solís Vargas tomó mi llamada de intake un viernes por la tarde y habló conmigo durante 90 minutos.
Era precisa y sin prisa, de la manera en que son los mejores profesionistas. Nunca me hizo sentir apurada y nunca me hizo sentir frágil. Al final de la llamada me dijo 3 cosas. No alertes a Rodrigo. No muevas dinero. Documenta todo a partir de este momento. Yo dije, ¿hay algo más? Dijo, sí, confía en el proceso aunque se sienta imposiblemente lento. La verdad no necesita tu ayuda para ser verdad, solo necesita ser preservada. Lo escribí en la parte superior de una hoja nueva. La semana siguiente fue una de las más extrañas de mi vida. Rodrigo llegó de un viaje el miércoles por la noche. Traía café del lugar cerca del aeropuerto de Querétaro, el mío, americano con leche de avena, y lo puso en el mostrador, y me dio un beso en la mejilla, y me preguntó cómo había estado mi día. Y le conté cómo había estado mi día. Describí una junta que había tenido esa mañana. Le pregunté por su vuelo. Me contó lo de siempre. Retraso saliendo de Querétaro, asiento del medio, la indignidad de la comida de aeropuerto. Querétaro. Lo vi moverse por la cocina y pensé en Valentina en su departamento en La Condesa, que también había estado esperando que él llegara a casa. Y entendí, con una claridad que se sentía casi física, lo que significa ser administrada por alguien. No controlada de la manera dramática y obvia, administrada, curada. Recibir exactamente la información suficiente, exactamente la calidez suficiente, exactamente la presencia suficiente para mantener el cuadro viéndose estable, desde cada ángulo que él necesitaba que se viera estable. Me excusé para ir al baño. Me senté en el borde de la tina. Saqué el celular y le escribí a Valentina 2 palabras. Seguimos en pie. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Igual. Jaló el agua. Me lavé las manos. Me vi 3 segundos completos en el espejo del baño y volví a la cocina a terminar de cenar. Quiero que entiendas algo sobre ese momento. No estaba actuando. No estaba tramando nada en el sentido dramático. Estaba haciendo lo que me habían entrenado a hacer toda mi vida. Estaba siendo compuesta bajo presión. Excepto que esta vez, por primera vez, me estaba componiendo en servicio de mi propia vida. No de la comodidad de alguien más. No de la imagen de alguien más. De la mía. Esa es la diferencia entre la niña que tenía 12 años, parada en el pasillo viendo a su mamá absorber una mentira en silencio, y la mujer que estaba volviéndome a los 34, sentada frente a un hombre en la mesa de la cena, completamente tranquila, completamente clara, y por primera vez en mi vida adulta trabajando entera y únicamente para mí misma. La llamada llegó de la empresa de Rodrigo un jueves por la mañana. Estaba en mi escritorio, 2 horas dentro de la jornada, cuando mi celular sonó con un número que reconocí como una línea corporativa principal, el tipo de número que aparece en directorios de empleados, no en contactos personales. Un hombre se presentó como alguien del equipo de operaciones internas. Su voz tenía esa calidad particular de alguien que ha sido entrenado para sonar casual mientras pide algo muy específico. Lo reconocí de inmediato. He pasado 8 años entrenando a personas para usar exactamente ese tono en situaciones de comunicación de crisis. Dijo que estaban haciendo una revisión de rutina de cierta documentación de gastos y que como contacto de emergencia de Rodrigo, esperaban que yo pudiera ayudar a confirmar algunos detalles. Usó la palabra rutina 2 veces en los primeros 90 segundos, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan rutinario era realmente el asunto. Lo dejé terminar su frase completamente. Luego dije, muy amablemente, creo que van a querer dirigir esas preguntas a su representación legal. Yo no soy la persona indicada para esa conversación. Una pausa. Por supuesto, no estamos sugiriendo nada formal, esto es solo... Entiendo, dije. Representación legal. Que tenga buen día. Colgué. Me quedé completamente quieta unos 10 segundos.
Luego llamé a la licenciada Solís. Contestó al primer timbre. Describí la llamada palabra por palabra, porque había sido entrenada para retener lenguaje exacto bajo presión, y lo había estado haciendo automáticamente desde el momento en que el hombre empezó a hablar. La licenciada escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «Están intentando construir una narrativa doméstica. Quieren usar tu referencia de carácter para suavizar lo que se le viene adentro de la empresa». Eso fue lo que pensé. Hiciste exactamente lo correcto. No contestes otra llamada de ese número. No voy a contestar. Renata, una pausa breve. Eres muy buena en esto. Yo dije: he tenido buenas razones para practicar. Lo que no te he contado todavía es lo que encontró Valentina. Me llamó 4 días después de nuestra reunión en la Condesa, un domingo por la noche, cuando yo estaba en el sillón con una taza de té enfriándose a un lado y la libreta amarilla abierta sobre las rodillas. No dijo hola, dijo: necesito mostrarte algo. ¿Puedes entrar a videollamada? Abrí la laptop. Tenía sus propios documentos extendidos sobre la mesa de la cocina, la cámara angulada hacia abajo para que yo pudiera verlos. Me fue llevando por lo que había encontrado con la misma paciencia metódica que había usado en el café, pero debajo de la precisión había algo diferente ahora. Una tensión en los bordes. La cualidad específica de alguien que encontró exactamente lo que estaba buscando y desearía no haberlo encontrado. El crédito que yo había identificado, 380,000 pesos a nombre de los dos, sin mi firma, no era el único. Había un segundo pasivo, más pequeño, abierto 18 meses antes, vinculado a una empresa que Rodrigo había constituido ante el SAT sin decirme nada. La empresa era una cáscara, sin actividad comercial real, pero había sido usada como cuenta receptora de un patrón de reembolsos de gastos sobreestimados desde su empresa. El dinero entraba, se quedaba poco tiempo, se movía. Valentina me mostró el patrón de movimiento. Tenía un nombre profesional para lo que parecía. Usó ese nombre con cuidado y precisión. Yo dije: ¿cuánto tiempo llevas mirando esto? Desde el día después de nuestra reunión. Valentina, pudiste simplemente, no tenías que hacer esto. Me miró directamente a la cámara. Sí tenía, esto es lo que hago. Y además, se detuvo. Movió un papel a un lado. Me dijo que esa cuenta era para nosotros, para nuestro futuro. Que estaba construyendo algo para cuando pudiera finalmente ser honesto con todo. El silencio que siguió a esa frase fue uno de los más complicados en los que he estado. Porque aquí está lo que necesitas entender sobre Rodrigo, lo que hace esta historia más difícil y más verdadera que una narrativa simple sobre un hombre malo. No estaba fabricando calidez desde la nada. Había tomado sentimientos reales, capacidad real de conexión, y los había puesto completamente al servicio del manejo de su propia imagen. A Valentina la hizo sentir elegida, a mí me hizo sentir estable. A cada una nos dio algo suficientemente genuino para creer, y luego usó lo que creímos para aislarse de las consecuencias. Eso no es un monstruo, eso es algo más específico y más peligroso. Una persona que aprendió muy temprano que su sentido de sí mismo dependía enteramente de la historia que los demás sostenían sobre él, y que haría cualquier cosa, en silencio y con paciencia y con mucho encanto, para mantener esa historia. Tengo muchos sentimientos complicados sobre Rodrigo. No voy a pretender que no, pero quiero que sostengas esa complejidad conmigo, porque importa para lo que viene. Paola llegó esa noche del domingo después de mi llamada con Valentina. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había recibido la llamada original, donde había hecho mi primera lista, donde había cenado con Rodrigo, sabiendo todo y sin decir nada. Leyó la documentación que Valentina había enviado,
página por página, tomándose su tiempo. Tenía un resaltador amarillo y lo usó en 3 lugares. Luego bajó la pluma y me miró con la expresión específica que pone cuando está a punto de decir lo que ha estado sin decir. El trámite, dijo. La licenciada puede moverse en esto. Lo sé. Lo del dinero, el crédito, la empresa, eso no es solo asunto de divorcio. Eso puede ser federal. Lo sé. Renata. Esperó a que yo levantara la vista de la mesa. Esto no es tu culpa. Nada de la arquitectura de esto es tu culpa. Pero necesito que me escuches decirlo en voz alta porque te conozco. Sé que estás sentada ahí, debajo de toda esta compostura, haciéndote la pregunta de qué se te escapó, qué debiste haber visto, si fuiste tonta o ciega o... Confiada, dije. La palabra es confiada. Sí, asintió. Esa es la palabra. Miré los papeles sobre la mesa, las marcas del resaltador, la columna de números que representaba una versión de mi vida que nunca me habían mostrado. Quiero hacer el trámite, dije. Quiero hacerlo antes de que él tenga la menor idea de que llegamos hasta aquí. Paola metió la mano a su bolsa y sacó una carpeta que claramente ya tenía preparada, porque eso es exactamente quién es Paola. La deslizó sobre la mesa. La licenciada redactó el borrador del inicio del procedimiento el viernes. Está listo cuando tú estés lista. Abrí la carpeta. Leí la primera página. Mi nombre estaba arriba, en tipo limpio y negro, y por primera vez en mucho tiempo se sintió como que mi nombre me pertenecía completamente a mí. Lo firmé esa noche. 2 días después de que presenté el trámite, Rodrigo llegó a casa de otro viaje. Estaba fácil y cálido, de la manera en que siempre estaba después de viajar, ligeramente más suave en los bordes, generoso con las atenciones pequeñas, la versión de sí mismo que me había hecho enamorarme de él en primer lugar. Hizo té sin que yo lo pidiera. Preguntó por un proyecto del trabajo que recordaba que yo había mencionado. Se sentó a mi lado en el sillón y vio televisión y puso el brazo alrededor de mí de esa manera familiar y cómoda, y yo lo dejé, porque la licenciada me había dicho, no lo alertes, todavía no. Me quedé dentro de esa noche ordinaria y pensé en lo que significa saber la verdad sobre un cuarto, mientras la otra persona que está en él todavía cree que tú no sabes. No es un poder cómodo. Quiero ser clara sobre eso. Hay una versión de esta historia en que te digo que me sentí justa y segura y fuerte. Eso no es cierto. Lo que sentí fue una soledad profunda, de un tipo que nunca había sentido antes. No porque no tuviera a nadie. Paola estaba a 12 minutos, Valentina estaba a un mensaje, la licenciada estaba a una llamada. Sino porque la persona sentada a mi lado, con el brazo sobre mis hombros, era un desconocido. Y el duelo de eso, el duelo quieto y específico de mirar a alguien que quisiste y entender que la persona que quisiste nunca fue del todo la persona sentada ahí. Ese duelo no le importa qué tan justificada esté tu posición. Simplemente se sienta contigo en la oscuridad y hace lo que hace el duelo. Me fui a la cama esa noche y me quedé acostada en la oscuridad y pensé en esa niña de 12 años en el pasillo, escuchando a sus papás en la cocina, viendo a su mamá quedarse quieta y callada y capaz, y pensé, ahora te entiendo. Entiendo por qué te fuiste al silencio. Entiendo cuánto más fácil es manejar el dolor sola que pedirle a alguien más que lo atestigüe. Y luego pensé, yo no voy a hacer eso. Esta vez no, ya no. Si este momento te está llegando a algún lugar específico, si sabes lo que se siente estar acostada en la oscuridad llorando algo que técnicamente todavía está ahí a tu lado, todavía tibio, todavía ordinario, dale like ahorita. Es una cosa pequeña, pero también es pequeño levantarse a la mañana siguiente y decidir que ya terminaste de desaparecer para la comodidad de alguien más. Y las 2 cosas pequeñas importan más de lo que parecen. La noche antes de que todo cambiara,
Valentina me llamó a las 9:30. Había estado callada 2 días y yo le había dado ese espacio, de la manera en que le das espacio a alguien que está procesando algo que también le pertenece. Dijo: necesito contarte algo que hice, y necesito que lo escuches de mí antes de que lo escuches de otro lado. Me senté más derecha. Dime. Hace 3 semanas levanté un reporte regulatorio a través del canal de cumplimiento de mi institución, sobre los patrones de movimiento en esa cuenta, sobre la empresa. El silencio que siguió no fue largo, pero fue muy lleno. Valentina. Lo sé. Debí haberte avisado primero. Lo siento. Es que, Renata, llevo 6 años mirando estos patrones profesionalmente. Esto no es comportamiento nuevo. Hay marcadores en estos registros que sugieren que esto empezó antes de ti, antes de mí, antes de todo esto. Lo ha hecho antes. Y no podía ver cómo se resolvía calladamente en algún arreglo personal cuando existen canales institucionales específicamente diseñados para, dije. Se detuvo. Me levanté y caminé hasta la ventana de la cocina. La misma ventana donde me había parado cuando ella llamó por primera vez. La misma calle abajo, otra noche, otra versión de mí parada aquí. Tienes razón, dije. Yo tampoco lo siento. La escuché exhalar. Un largo, lento suspiro. Luego, ok, dije. Y luego las dos nos quedamos calladas un momento. Dos mujeres en los dos extremos de una llamada, conectadas por un hombre que había creído hasta el final que ninguna de las dos jamás le hablaría a la otra. Que la manera más efectiva de administrar a las personas era mantenerlas separadas. Asegurarse de que la mano izquierda nunca supiera lo que hacía la derecha. No había contado con que ninguna de las dos fuera a contestar el teléfono. Rodrigo se enteró un sábado por la mañana. Supe que ya sabía antes de que dijera una sola palabra. Entró por la puerta principal con café, el americano con leche de avena, otra vez, del lugar cerca del aeropuerto, la misma ofrenda que había traído docenas de veces, y el café mismo me lo dijo todo. Era un accesorio. Había manejado a buscarlo deliberadamente, lo cual significaba que había necesitado tiempo en el coche para prepararse, lo cual significaba que algo le había llegado y había pasado el trayecto decidiendo cómo entrar por mi puerta. Puso el café en el mostrador, me miró, y entonces empezó. Fue un buen discurso. Quiero reconocerle eso. Fue cálido y calibrado, y tocó cada nota que una persona tocaría si hubiera pasado mucho tiempo entendiendo qué notas le importaban a la persona específica con quien estaba hablando. Habló de complejidad, habló de los tiempos. Usó la palabra abrumado 3 veces, que es una palabra elegida para generar empatía, para reencuadrar a una persona que causó daño como una persona que también estaba sufriendo. Habló de cómo había querido explicar, de cómo nunca había habido el momento indicado, de cómo sabía que esto se veía mal, pero que necesitaba que yo entendiera el panorama completo antes de tomar cualquier decisión. Habló durante 4 minutos con 20 segundos. Lo sé porque estuve viendo el reloj del microondas detrás de su hombro izquierdo. Cuando terminó, caminé a la mesa de la cocina. Recogí la carpeta que había estado ahí desde la noche anterior, boca abajo, esperando. La llevé de regreso al mostrador y la puse frente a él. Necesito que veas esto antes de continuar, dije. Miró la carpeta, me miró a mí, y vi algo cruzar su cara que nunca había visto ahí. No enojo, no exactamente culpa, sino la expresión específica de una persona que acaba de entender que el cuarto al que entró no es el cuarto para el que se preparó. La abrió. La primera página era la documentación de la cuenta no declarada. La segunda era el crédito tramitado a mi nombre, 380,000 pesos, mi nombre en el documento,
mi firma ausente. La tercera era el acta constitutiva de la empresa. La cuarta era un documento resumen que había preparado la licenciada Solís, limpio y preciso, describiendo el procedimiento formal de separación que yo había iniciado 2 días antes. Detrás de eso había una carta en papel membretado del despacho. Fue pasando las páginas despacio. No habló. Cuando llegó a la última página, cerró la carpeta y puso las 2 manos planas sobre el mostrador, y se quedó así un momento, y vi cómo la actuación, toda ella, cada capa cálida y practicada, simplemente se le acabó el aire. No dramáticamente, no con lágrimas, ni voces alzadas, ni nada que hubiera hecho un final limpio. Solo un hombre parado en una cocina con las manos sobre el mostrador, finalmente sin movimientos. «¿Cuánto tiempo?», dijo. «El suficiente», dije. Me preguntó si Valentina me había ayudado. No respondí esa pregunta. Ya no era suya para hacer. Lo que pasó después no es una escena que voy a describir completa, porque parte de ella me pertenece solo a mí. Pero sí te voy a decir esto. Hubo un momento breve, sin defensa, en que lo vi sin nada de la arquitectura, sin la calidez que también era estrategia, sin la seguridad que también era cálculo. Solo una persona que tenía un miedo muy profundo y muy genuino a ser ordinaria, a ser vista sin la historia. Y me costó algo verlo así. Te cuesta algo, siempre, ver al ser humano dentro de la persona que te lastimó. No justifica nada. No cambia la carpeta sobre el mostrador, ni el crédito a mi nombre, ni los 14 meses de una mujer en Querétaro que merecía la verdad. Pero es real, y no voy a pretender que no lo fue. Recogí la carpeta, la metí a mi bolsa. «Llama a un abogado», dije, «hoy», y me fui. Me quedé en el coche un buen rato, no 11 minutos esta vez, más. No conté. Vi cómo la luz se movía sobre el parabrisas y me dejé sentir el peso completo y complicado de lo que acababa de pasar, que no era triunfo, no era alivio, no era ni siquiera exactamente tristeza. Era algo más parecido a la sensación que tienes al terminar un proyecto muy largo, cuando el trabajo ya está hecho y la adrenalina ya no tiene a dónde ir, y lo que queda es simplemente la verdad de cuánto te costó llegar hasta ahí. Manejé al departamento de Paola. Abrió la puerta antes de que yo tocara. Había estado esperando, porque eso es Paola, y me dio una taza de café y se sentó a mi lado en el sillón, y no me preguntó cómo me había ido. Solo se quedó ahí. Y a veces eso es lo más preciso y perfecto que otra persona puede ofrecerte. Rodrigo no peleó el procedimiento. No podía. Y la licenciada Solís había entendido esto desde el principio, que era por eso que se había movido como se había movido. Las irregularidades financieras le daban mucha más exposición en un proceso contencioso que una salida limpia, y era suficientemente inteligente, incluso entonces, para entender la aritmética de eso. El convenio protegió mis bienes individuales completamente, liquidó el crédito no autorizado en su totalidad y aseguró que la investigación de cumplimiento, ya en marcha a través del reporte regulatorio de Valentina, completamente independiente de cualquier cosa que yo hubiera hecho, continuara en su propio carril sin interferencia de ningún arreglo personal. No seguí esa investigación de cerca. No necesitaba hacerlo. Tenía a la licenciada Solís y tenía a Paola, y había hecho lo que necesitaba hacer. Lo que le pasara a Rodrigo dentro de su empresa era entre Rodrigo y las decisiones que había tomado mucho antes de que yo me sentara alguna vez frente a él en la mesa de la cena, fingiendo no saber nada. Me enteré eventualmente, de la manera en que te enteras de las cosas en un mundo donde las personas que te conocen a ti todavía lo conocen a él, a través de una llamada de Gabriela, mi hermana mayor, que inicialmente había respondido a todo esto con la incomodidad particular de alguien que no sabe cómo sostener una historia que no se resuelve de la manera en que se supone que se resuelven las historias. Me llamó un martes, 3 meses después de que inicié el trámite, y dijo:
Me enteré de que las cosas se están moviendo. En su empresa. Sí, dije. ¿Estás bien? Pensé en esa pregunta un momento. De verdad la pensé, en lugar de contestarla automáticamente de la manera en que la había contestado toda mi vida. Voy para allá, dije. Eso es más honesto que bien. Se quedó callada un segundo, luego dijo, debí haber llamado antes. Sí, dije, debiste. Y luego, porque es mi hermana y porque algunas cosas vale la pena preservar aunque sean imperfectas. Pero llamaste. Entonces, hasta ahí llegó la reconciliación ese día. Fue suficiente. No necesitaba que entendiera todo. Necesitaba que reconociera el hueco específico, las semanas de silencio cuando podría haberme necesitado. Y lo hizo. Imperfectamente, brevemente, genuinamente. Lo acepté por lo que era. Hubo personas que no llamaron. Una pareja con la que habíamos convivido 3 años que en silencio eligió la versión de él, o quizás solo eligió el lado que requería menos ajuste a sus propias vidas. Un colega suyo que siempre me había generado una incomodidad leve en las cenas y que ahora entendía que probablemente había sabido más de lo que aparentaba. Dejé que esas ausencias se asentaran sin perseguirlas. No puedes reconciliarte con personas que no están listas para ser honestas sobre lo que presenciaron. Solo puedes decidir qué necesitas de las que sí lo están. Como 6 semanas después de que se firmó el convenio, escribí una carta. No para Rodrigo. No me quedaba nada que decirle a Rodrigo que la licenciada Solís no hubiera dicho ya con considerablemente más precisión de la que yo podría haber logrado. La escribí para mí. Para la niña que tenía 12 años, parada en ese pasillo, absorbiendo la lección equivocada del silencio de su mamá. Escribí. No eras fácil. No eras de bajo mantenimiento. Eras una persona que aprendió a hacerse suficientemente pequeña para caber dentro de espacios que nunca fueron construidos para ti. Y le llamaste a eso capacidad, y era capacidad real. Eras genuinamente capaz. Pero la capacidad no es lo mismo que la seguridad. Merecías a alguien que hiciera el espacio más grande, no a alguien que te agradeciera necesitar menos de él. Se lo leí a Paola la noche que la terminé. Escuchó con la taza de café en las 2 manos, de la manera en que escucha cuando está prestando atención completa. Y cuando terminé se quedó quieta un momento y luego dijo, esa es la cosa que necesitabas decir. Doblé la carta y la puse en la parte de atrás de mi libreta amarilla. No como monumento a nada, solo como registro. Evidencia de que había estado aquí, de que había entendido algo, de que lo había escrito en lugar de absorberlo en silencio. Es una mañana ordinaria ahora. Luz de noviembre entrando por la ventana de la cocina. Esa luz delgada y particular de noviembre en la Ciudad de México que hace que todo parezca que se está viendo con claridad por primera vez. Tengo café. Tengo mi libreta amarilla. Tengo un brief de comunicación que entregar antes de las 4 de la tarde y que voy a hacer muy bien. Porque soy muy buena en mi trabajo y siempre lo he sido, y ya terminé de ser modesta al respecto, de una manera que hace cómodos a los demás. En algún lugar de la Condesa, Valentina probablemente ya lleva 3 horas dentro de su jornada, revisando registros de transacciones, encontrando las cosas que la gente cree que escondió suficientemente bien. No somos amigas en el sentido simple de esa palabra. Hay demasiado entre nosotras para lo simple, pero somos algo que todavía no tiene un nombre limpio, lo cual está bien. Las cosas más reales rara vez lo tienen. Soy Renata Villanueva, tengo 34 años, y sé, ahora, la diferencia entre una vida que es administrada y una vida que es verdadera. La diferencia no es la comodidad. La diferencia no es la facilidad. La diferencia es que en una vida verdadera, cuando miras la arquitectura a tu alrededor, cada pared es una en la que tú realmente acordaste estar. Estoy parada exactamente donde acordé estar. Eso es todo. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo y quiero que de verdad te sientes con ello un segundo.
¿Alguien alguna vez usó tu confianza como herramienta en tu contra? No tu debilidad, tu confianza. El acto específico, generoso, humano de creer en alguien. Y si lo hicieron, ¿qué necesitaste para decidir que lo que te pasó no era evidencia de tu falla, sino de la de ellos? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno, y lo digo en serio. Tu historia importa en este espacio, no como respuesta a la mía, sino como su propia cosa, su propia verdad. Si esta historia se quedó contigo hoy, dale like. Ayuda más de lo que imaginas. Suscríbete para que estés aquí para la siguiente. Y comparte esto con alguien que necesite escuchar que ser tranquila, ser compuesta, ser la capaz, nada de eso significa que merecías menos. Solo significa que nadie estaba prestando suficiente atención. Hasta la próxima. Cuídate mucho, lo digo en serio.